Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por asistir y bienvenidos al webinar ChatGPT como buscador. Cómo posicionar mejor tu empresa, organizado por la oficina Acelera Pyme de ITCAM en Cuenca. Soy Julia Belda y soy técnica de marketing y comunicación en ITCAM y además también formo parte del equipo de las oficinas Acelera Pyme de ITCAM. En primer lugar y para el correcto desarrollo de la sesión os agradecemos que tengáis tanto el micrófono como la cámara apagadas y si os surge cualquier duda o cuestión tenemos el chat habilitado para que preguntéis lo que queráis y resolveremos las dudas al final. Ya para entrar en materia, durante el webinar de hoy pondremos en común estrategias para optimizar la presencia digital en entornos de búsqueda basados en inteligencia artificial y cómo ChatGPT y otras herramientas de IA ya se plantean como alternativa a otros buscadores tradicionales. Para profundizar en estos temas, contamos con Joaquín Buendía, que es CEO de Prevention World, presidente de Startup CLM y profesor de la Fundación EOI, a quien agradecemos su colaboración. Joaquín Buendía, además, es docente, mentor y consultor en transformación digital y emprendimiento. Antes de comenzar, quería recordaros que este webinar se realiza dentro de las actividades del proyecto de la Oficina Acelera Pyme de ITCAM en Cuenca. Las oficinas Acelera Pyme han sido puestas en marcha en toda España por Red.es, que es la entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Dicho esto, y también antes de comenzar, quiero recordaros que estamos grabando la sesión y subiremos el vídeo al canal específico de YouTube de las oficinas Acelera Pyme de ITCAM y os enviaremos un mail con el enlace a este vídeo y también con la presentación que va a realizar Joaquín. Cualquier duda, como os he dicho, podéis utilizar el chat y las resolveremos al final de la sesión. Y además también al final del webinar os haremos llegar una encuesta de satisfacción que os animamos a responder para así poder conocer mejor vuestra opinión y seguir mejorando de cara a las próximas jornadas que realizaremos. Por último, os animo también a seguirnos en redes sociales de ITCAM, donde vamos publicando todas las actividades que realizamos, que esperamos que sean de vuestro interés. Y bueno, sin más, muchas gracias por vuestra atención y os dejo con Joaquín Buendía. Pues nada, buenas tardes, muchísimas gracias, Julia. Bueno, muchas gracias, lo primero, antes de nada, por vuestro tiempo, por estar aquí y por vuestro interés también en este tema, ¿no? En esta temática que, bueno, que está siendo bastante disruptivo en estos últimos tiempos, el cómo está cambiando, ¿no? Toda la parte del posicionamiento, ¿no? El saber que, ya sabéis, cuando nos encuentran en buscadores tipo Google y demás, que aquí en España viene siendo Google, porque es el que tiene la mayoría, el 90 y pico por ciento largo, cómo ha afectado, cómo está afectando la utilización de la inteligencia artificial, que tal y como lo estamos haciendo actualmente, afecta a ese posicionamiento, ¿no? Bueno, antes de empezar os comento, he dividido la presentación en 3 bloques. El primero es un bloque de conceptos, ¿vale? Que es el que vamos a ver, ahora, vamos a empezarlo. Para empezar a fijar algunos términos que se están empezando ya, digamos, a consolidar y que dentro del sector pues ya se están convirtiendo en un estándar, ¿no? Y una manera de nombrarlo, igual que está SEO, ¿no? Que ahora veremos también cuál es la diferencia. Pues están estos términos, sobre todo estos 3 que estáis viendo ahí, y los vamos a ver, ¿no? Tenemos el primer bloque que va a ser ese, el siguiente bloque van a ser cómo mejorar nuestros propios contenidos, los contenidos que tengamos en una web, cómo la tenemos que hacer a nivel de estructura de información y demás, y entender también qué es lo que le gusta y digamos, cuál es la mejor manera de dárselo a la inteligencia artificial. Y por último, tendremos el último bloque, que será ya una parte un poquito más técnica, que bueno, que si alguno pues, se pierde un pelín, pero bueno, ya sabéis que lo tenéis ahí, luego tendréis la presentación y incluso el vídeo luego lo podéis repasar tranquilamente si queréis en YouTube. O sea que, más que nada porque esa parte si no la tocamos, pues se nos queda esto un poco cojo. De hecho, si nos da tiempo, espero que sí, me gustaría hacer un ejemplo al final. Lo tengo también en la presentación para que lo tengáis después. Un ejemplo de cómo optimizar una parte concreta, digamos, ¿no? Del contenido a través de unas preguntas frecuentes y tal. Bueno, luego lo veremos, ¿vale? Utilizando la propia IA que nos ayude a crear ese contenido, ¿vale? Y nada, como ha comentado antes Julia, en cualquier momento, por supuesto, podéis preguntar y lo vamos viendo. Sí que es cierto que para no afectar a la duración del webinar, pues sí que
si son preguntas así que tengan un poco más de chicha, pues las vemos al final. Si no, pues si yo veo que puedo contestar en el momento que la vea, pues hago la respuesta, ¿vale? Así que os invito a que preguntéis lo que os apetezca, ¿vale? Y nada, pues vamos a empezar. Antes de nada, veis que en el título hemos puesto que ChatGPT como buscador, pero bueno, ChatGPT hemos utilizado el término ChatGPT como sistema, como chat con IA, ¿no? Un LLM, digamos, ¿no? Que es lo que se le llama realmente. Ha sido el pionero y es un poco el que, no sé si os ha pasado alguna vez, bueno, que llamamos Danone, ¿no? Al yogur, ¿no? Pues esto es algo parecido, ¿no? La idea es que nos quedemos con el concepto. Aquí os he puesto una captura del propio ChatGPT y si os dais cuenta, hubo un momento al principio de empezar esta herramienta en el que lo conectaron a Internet, ¿no? A partir de ahí ya tenemos opciones en las que el propio sistema no te responde solamente con el conocimiento con el que lo han entrenado, porque sabéis que esto pues le meten una cosa que se llama corpus, todo el contenido de información que es estático. Ahí puedes estar o no, después lo haremos de eso. Y con ese entrenamiento que se queda en una fecha determinada es con lo que te responde. Entonces, claro, no te podría responder sobre algo actual o sobre la información de una empresa que, por ejemplo, ha puesto una web hace poco porque no la tendría dentro, ¿no? Entonces, lo que sí que hicieron fue añadirle funcionalidades, como veis aquí. En este caso, pues la parte de la búsqueda de Internet, que cuando lo han programado específicamente para que cuando detecte que has preguntado algo que pueda ser susceptible de buscar en Internet, él llama a una aplicación que es como si fuera Google, digamos, utilizará Bing seguramente, y a partir de ahí hace la búsqueda internamente, recupera la información y se la devuelve al usuario procesado. Eso es lo que vamos a ver después en detalle, cómo podemos influir en eso, ¿no? O sea, cómo podemos nosotros salir ahí, que si preguntan por una empresa determinada, seamos nosotros una de las respuestas, ¿no? Porque es un poco lo que vamos a buscar, ¿no? Y bueno, seguimos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que se nos ha acabado ya la parte se está acabando la parte, como bien pongo ahí, de los enlaces azules, ¿no? Esto que hemos estado durante muchísimos años, desde que empezó Internet prácticamente, en el que yo recuerdo cuando se buscaba en Yahoo y sitios similares en los que te daban unos resultados, tú pinchabas y luego tú te currabas, digamos, el procesamiento de esa información, ¿no? A día de hoy, pues ahora mismo ya es lo que os decía antes, la IA es la que se encarga de hacer ese proceso de búsqueda, digamos, y de recuperación de esa información. La fusiona, te hace mezclas entre diferentes fuentes y te da una respuesta ya, digamos, muy formateada, muy bien estructurada para que, bueno, tú ya con eso hagas lo que más te apetezca, ¿no? Antes buscábamos incluso casi por palabras clave, aunque Google ya avanzó hace ya unos años y ya se podían hacer búsquedas con lenguaje natural, precisamente porque utilizaba ya inteligencia artificial de otro tipo, no la que tenemos ahora, pero parecida, y ya se podían, pero eran preguntas que, bueno, receta de, yo qué sé, pues imagínate, ¿no? Receta de paella mixta, no sé qué, cosas así directas, pues bueno, lo estás buscando por palabras. Sabes que después te va a dar unos resultados muy concretos, que van a ser varias direcciones, las que tú ya vas a tener que buscar en la que más te interese, ¿no? Google ya sabéis que os saca también previews y tal, para que veas si te gusta o no. Y eso ahora ya pueden ser palabras con mucho más complejas. Podemos hacer preguntas que ya directamente le estemos interrogando, ¿no? Para que ya nos dé una respuesta mucho más compleja, ¿no? Mucho más completa. Y eso cambia completamente todo el tema de la búsqueda, ¿no? Antes he puesto en la transparencia de antes como ChatGPT, Gemini, Perplexity, Cloud, coger la que más os guste, Grok, como puertas de enlace a la hora de buscar información. O sea, puertas de entrada, perdón, a la hora de buscar información. Antes ya instintivamente íbamos a Google, ahora ya cada vez más le preguntamos directamente a un sistema de este tipo que nos va a dar una respuesta ya curada, ¿no? Una respuesta ya trabajada. Esto es un cambio completo porque en páginas web, incluso yo mismo, que nosotros tenemos una empresa que es un portal de prevención de riesgos laborales, la cantidad de visitas que van entrando de los buscadores, pues lógicamente han ido disminuyendo, porque las respuestas directamente ya las da, ¿no? No hace falta entrar en la web para consultar pues un artículo técnico o una pregunta en el foro, ¿no? Pero directamente ya es capaz de devolver una respuesta directa, ¿no? Y es cierto que ahí incorporan en muchos casos el enlace. Nuestro objetivo es que seamos esa respuesta, sobre todo si es una recomendación, por ejemplo, de una empresa y que venga ese enlace, ¿no? Ese es un poco el objetivo que queremos buscar y que queremos hacer con esto, ¿no? ¿Qué está pasando? Pues que ha bajado, o se sabe que ha bajado cerca de un 60% o incluso más lo que son las visitas a la web desde que, en este caso, Google pues incorporó la vista esta con IA. No sé si os habéis dado cuenta que cuando buscas en Google,
pues te saca un resultado ya directamente que está procesado por la IA. No es directamente un copy-pega del contenido, ya hacía antes algo parecido, pero ahora directamente ya te responde, claro. Al responderte, pues claro, lógicamente ya te ha resuelto, ¿no?, la intención de búsqueda que tú tenías y la caída del tráfico hacia tu web. Esto es equivalente a estar en un centro comercial y que ya no entren en tu tienda, ¿no?, y no pasen por delante. Entonces, claro, te está haciendo realmente bastante daño, sobre todo a sitios que vivían de esos clics y de esas visitas que luego pues, se podían generar, pues son leads a lo mejor para convertirlos en clientes o yo qué sé, pues para venderle un producto o para lo que sea, ¿no?, o para que te pidan un presupuesto, pedir información, lo que sea. Y esto no es cosa menor, o sea, que esto es un riesgo y una amenaza bastante interesante de tener en cuenta, me refiero, y entonces, bueno, es un poco por lo que estamos aquí hablando de esto, ¿no?, para intentar entender qué supone esto, ¿no? Y bueno, lo que ponga ahí el tercer punto, pues lo importante ahora es que te mencione la IA. O sea, básicamente te tienes que hacer amigo de las IA, ¿no?, de los sistemas de inteligencia artificial, para que te tengan en cuenta y te quieran mencionar y te quieran sacar, ¿vale? Aquí en realidad no hemos perdido los motores de búsqueda, siguen estando. Lo que pasa es que están por debajo. Aquí hemos añadido una capa más. Es como si ahora, pues cuando tenemos que hacer o nuestros clientes van a hacer una búsqueda, o nuestros posibles clientes van a hacer una búsqueda en Internet, pues tuvieran a alguien en medio, un portero, que va a decidir si eres lo suficientemente bueno o no para mencionarte y recomendarte, ¿no? Esto implica un grado de exigencia mayor que el que teníamos antes. ¿Ha muerto el SEO? Pues esto es lo que os decía, ¿no? No es que haya muerto, realmente no se ha perdido, ¿vale? Realmente lo que ha pasado es que ha evolucionado. Antes necesitábamos tener visibilidad, que la competencia era por el clic me pongo un poco más pequeño para que no tape la pantalla. Competíamos por ese clic en las primeras posiciones. Ya sabéis que si no salías en las primeras posiciones era prácticamente como si no existieras tampoco, ¿no? Había que competir ahí continuamente para estar entre los primeros. Tenías pues eso, un volumen de palabras clave, los rankings, todo aquello, que los que ya habéis hecho algo de SEO pues sabéis un poco por dónde van los tiros. Y ahora lo que tenemos es pues una competencia para que te citen, ¿vale?, para que te pongan. Y además, eso lo que lo explicaremos después, esto de la EAT, ¿vale?, que es un tema de autoridad, ¿vale?, que te tengan a ti en cuenta como alguien realmente solvente. Pero esto no es muy alejado de la realidad. Quiero decir, al final cuando a ti te recomiendan para un cliente o, no sé, o te recomienda a alguien para hacer un trabajo y tal, normalmente, salvo que haya cualquier historia rara y tal, pero normalmente se hace porque confían y tú ya te has labrado una reputación, ¿no? Pues esto es algo parecido. Lo que pasa es que lo tenemos que hacer no solamente con los usuarios, que también, sino pensando también en cómo hacerlo para que los motores generativos, los motores con inteligencia artificial, pues nos tengan en cuenta, ¿vale? Bueno, el SEO, como digo, sigue existiendo, no hay que desperdiciarlo, o sea, no hay que despreciarlo, ¿vale? No hay que coger y decir, bueno, aquí ya no me hace falta el SEO, ya me da igual, no. El SEO sigue siendo interesante, lo que pasa es que sí que es cierto que ahora es un pelín más exigente, ahora después lo veremos en la parte más técnica, ¿vale? Bueno, primeras términos, porque bueno, esto tiene, como sabéis, a todas las cosas que van surgiendo nuevas siempre se les ponen unos términos que luego todo el mundo usa y la mitad de la gente no se entera, pero bueno, uno de ellos es este, que es el AEO, ¿vale?, que es la optimización en motores de respuesta, ¿vale? ¿Y qué es esto? Bueno, esto sería básicamente esas primeras respuestas rápidas, directas, que cuando preguntamos, por ejemplo, yo sé, en Google o incluso en otros motores de búsqueda, pues te van a salir ya cogidas directamente de la web y te las va a devolver, ¿no? Pero esto lo hace la IA también, ¿vale? Entonces aquí sí que tenemos que diseñar el contenido para que sea muy específico y se pueda convertir en este tipo de respuestas, ¿vale? Por ejemplo, estructuras muy buenas, que ahora después veremos en detalle, y el ejemplo que os he dicho, pues si podemos, pues lo vamos a hacer sobre las FAQ. Pues eran eso, preguntas frecuentes, ¿vale? Las FAQ son preguntas frecuentes en inglés y, bueno, también pueden hacer listas cortas, tablas y respuestas iniciales de una sola línea, en fin, todo ese tipo de cosas que son un contenido muy concreto. Por aquí dice José Manuel que no escucha, espero que estéis escuchando los demás, si no estoy aquí yo solo. Sí, se oye bien. Vale. Comprueba si te parece que no tengas deshabilitado el sonido del ordenador o alguna cosa y nos lo dices por el chat. Gracias. Claro, José Manuel, mira a ver, ¿sabes? A veces es alguna tontería, a lo mejor tienes que conectar algunos auriculares o algo. Bueno, entonces la estructura ideal para estos contenidos son estructuras que son muy concretas, muy específicas, con una estructura muy concreta, o sea, muy bien delimitada, ¿vale? Ahora después lo comentamos un poco más en detalle. Y al final, ¿qué es lo que conseguimos? Pues capturar esa posición, digamos, principal en la que te van a sacar a ti solo, ¿no?
y que eso pueda alimentar a incluso asistentes de voz o cualquier tipo de sistema de este tipo y que te saque como un fragmento destacado, ¿vale? Esto sería el primer nivel, digamos, de estos sistemas, el primer término que tendríamos que trabajar, ¿vale? El siguiente sería el geo, que esto se confunde un poco con la geolocalización, ¿vale? El geolocalización es un término un poquito ahí pejillero a la hora de luego buscarlo y tal. Pero bueno, aquí a lo que vamos ya es a una optimización para motores generativos. Aquí lo que estamos haciendo es que sea confiable, que sea verificable por los modelos de IA generativa, o sea, ChatGPT, Gemini, etcétera. Los modelos ya como tal, lo que es la IA. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues incorporar cosas, estadísticas, citas de expertos, todo lo que veis ahí, ¿no? Un lenguaje muy estructurado. Y bueno, pues esto ¿para qué? Para que sea la propia IA la que lo vea como algo muy bueno y lo recupere como información y se lo devuelva al usuario. ¿Vale? Ahora después veremos cómo, bueno, todo esto cómo funciona realmente y por qué lo hacen así, ¿vale? Y luego tenemos este término que es más, que es un poco más profundo, este término es un poquito más, bueno, más complejo, este es un poco más a medio y largo plazo, que aquí lo que intentamos es meternos dentro de lo que es el propio conocimiento, ese que os decía, de los propios modelos de lenguaje, ¿vale? Como os decía, esto tiene una cosa que se llama corpus, que es como si dijéramos el núcleo de toda la información que le pasan para que forme parte de su conocimiento, lo que sabe, como si llama su memoria. Y lo que intentamos con esto es optimizarlo al máximo para que la IA pues lo entienda como que es algo que es muy importante tenerlo dentro, ¿no? Es como, por ejemplo, la Wikipedia o Reddit o sitios así que entienden que son importantes de incorporarlo dentro, ¿no? Entonces nosotros tenemos, de alguna manera, posicionarnos de forma nativa dentro de su propio razonamiento, ¿vale? Que si te pregunta por una marca de refrescos de cola, pues te diga Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues eso es porque ya ha tenido referencias y lo ha obtenido previamente de todos los textos anteriores, ¿no? Y esos son los tres términos principales, ¿vale? Las diferencias aquí las tenéis, os lo tenéis todo en la presentación que luego mandarán, ¿vale? Sí, por supuesto, podéis preguntar por el chat. Aquí las tenéis, digamos, resumidas. El primero es la respuesta rápida, es la que te devuelve directamente, ¿vale? Cuando preguntamos algo, por ejemplo, en Google podría ser también cuando tienes el modo ¿vale? de IA. Luego tenemos ya la fuente de investigación, que aquí es cuando ya requiere pues citarlo, ya recoge más información, la incorpora en ese momento y la analiza, ¿vale? Y luego, por último, ya ahí estamos hablando ya de tener una reputación, lo que hablábamos antes, para ser un experto de referencia. Lo dejo aquí como resumen para que lo sepáis. Y esta es la evolución, aquí tenéis un resumen también de la evolución de todo esto, ¿no? Antes el SEO era para tener tráfico web, simplemente el objetivo principal. Las tácticas eran con palabras clave y enlaces principalmente y el resultado es intentar salir en las primeras posiciones o la primera, si es posible, ¿no? En los enlaces azules de Google, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues ya estáis viendo la diferencia de los tres términos estos que os estoy diciendo, ¿no? Tenemos el AEO que es las respuestas directas, en formato FAQ, estructura, ahí no tenemos clic, simplemente vemos el resultado y ya está. Y, por ejemplo, también está enfocado en asistentes de voz que cada vez vamos nos tendremos que ir acostumbrando, pero cada vez vamos a tener más a menudo. No sé si habéis visto recientemente cómo han incorporado, por ejemplo, en los Tesla, un asistente de voz, el Grok, ¿vale? Ya lo tienen incorporado dentro del coche, que incluso te puede planificar una ruta diciéndole que te reserven un restaurante y todo, y te va haciendo todo paso a paso, y tienes una conversación con él, ¿no? Ese tipo de cosas van a ser cada vez más frecuentes. Igual que hemos tenido Alexa, pasa que eso era un poco casi como una piedra, ¿no? No hacía muchas cosas más allá de poner la música y demás. Pues a partir de ahora empezaremos a ver ya sistemas mucho más complejos y nuestra intención es salir ahí. Luego tenemos lo del geo, que eso es ser citado como fuente, ahí es tener datos únicos, cosas que sean especiales con citas de expertos y demás, y ahí pues que salgas en los resúmenes de IA, ¿no? Por ejemplo, cuando hace investigaciones y cosas así, ¿no? Y el LLMO, que es lo que os decía, que esa es la parte, pues quizá que lleva un proceso de trabajo más potente, porque ahí lo que pretendemos ya es tener una autoridad para que ya estemos dentro del propio modelo, ¿no? Que siempre cada vez que le pregunten, él conteste teniéndote a ti en mente, ¿no? Eso es un poco más, ya os digo, tiene un poco más de trabajo, sobre todo porque no depende solo de ti, depende de cuándo lo vayan a entrenar al modelo y demás, pero también tiene su proceso y que veremos también cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, sé que estoy utilizando muchos términos y demás, pero es que esto es lo que hay, o sea, quiero decir, le han puesto nombre, tampoco nos confundamos. Al final se trata de las diferentes formas en las que la IA devuelve la información, ¿vale? Información directa, o la información que te devuelve un trocito de texto y ya está, o la información ya de investigar y todo esto, en fin. Son cosas diferentes en las que, bueno, pues ahí es donde podemos estar, ¿vale? Y se le han puesto nombres, pero no os compliquéis con eso, ¿vale?
Aquí os pongo otras más, pero yo estas no me voy a meter en detalle, simplemente para que sepáis que hay algunas cosillas más. Este es un poco así más genérico, que tiene el paraguas por casi prácticamente cualquier cosa. Esto se llama pues optimización para la IA y ya está. Luego tenemos este bueno, que está para la parte de audio, vídeo y tal, porque también puede ser interesante que los contenidos que nosotros, por ejemplo, generemos, si son audio, vídeo y tal, o cualquier otra cosa, pues también salgamos, ¿no? Y este que ya sería una especialización, ¿vale? De una hiperespecialización de lo que hemos visto antes, por ejemplo, de los overviews esos que hemos visto, ¿no? De los overviews me refiero a las vistas estas previas que te saca Google cuando buscas y te hace ya ahí como un resultado. Pues esas, bueno, no vistas previas, no, pero esos resúmenes que ya hace, ¿no? Del tirón. Pues esto sería alguien que, o sea, o algo, una técnica ya simplemente para salir ahí, ¿no? No ya en general, sino solamente para esto. Pero ya digo que esto al final, con lo que hemos visto antes, vamos que tiramos, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo que tenemos que tener ahora como empresa o como marca? Pues en vez de competir por ser el primero en unos enlaces, en una resolución de unos enlaces, digamos, una respuesta, intentar convertirnos en una fuente de datos, digamos, peinarnos bien y acicalarnos para ser una buena fuente de datos para la IA, ¿no? Aquí, como veis, pues el valor ya no está solamente en los clics, sino que en esa aportación de calidad, de una información de calidad, intentar tener esa confianza ya, digamos, de fábrica, que bueno, que la IA te confiera ese nivel, ¿no? De autoridad y que te des bueno, pues ese marchamo, ¿no? De decir, bueno, tú eres alguien que confío, ¿no? Y también una cosa interesante, y es que cuando la IA te recomienda, aunque te va a recomendar menos veces, a la persona que te vaya a mandar en ese momento, te manda, digamos, con una cualificación mucho mayor, ¿vale? Con una intención de compra ya mucho más avanzada, porque ya está preguntando sobre algo muy concreto. El otro día precisamente tuve una mentoría en un programa también que estábamos teniendo con empresas y tal, y me comentaban que habían tenido el primer cliente y que se había venido por ChatGPT. Y me pareció muy curioso, ¿no? Porque que realmente hubiera sido así, ¿no? Porque es algo como un poco disruptivo ahora mismo, ¿no? Y bueno, y era así, porque al final ChatGPT pues hizo las búsquedas pertinentes, entendió que era la mejor solución para lo que estaban buscando y les recomendó eso. Claro, fijaos que no dijo me llamaron interesados y tal, sino que se han convertido en clientes. ¿Por qué? Porque si ya te lo ha recomendado ChatGPT es como ya te ha hecho de comercial de alguna manera, ¿no? Digo ChatGPT como digo cualquier otro modelo, ¿vale? Quiero que con esto nos quedemos un poco, digamos, con la idea, ¿vale? ¿A qué plataforma? Pues aquí os pongo tres que serían tres objetivos que podrían ser perfectamente válidos ahora mismo, ¿vale? Y cada uno tiene sus características. Fijaos que ChatGPT, si no han cambiado un poco las estadísticas, que creo que probablemente las últimas que publiquen ya habrá cambiado, era o ha sido hasta ahora la plataforma de uso de IA más, o sea, pues el chat, ¿no? De IA más utilizado, ¿no? Creo que estaba en 800 millones, 900 por ahí. Pero es cierto que Google ya le estaba pisando los talones, pero claro, Google tiene una ventaja competitiva muy grande, que es que claro, ahora le ha añadido también la búsqueda de IA a las propias búsquedas normales que teníamos, ¿no? Y entonces, claro, esto está haciendo que todo pues vaya también cambiando y bueno, y iremos viendo estadísticas, no os quiero marear con números porque tampoco interesa, eso si queréis lo vais buscando, eso va cambiando conforme pasa el tiempo. Pero bueno, como veis, ChatGPT porque quiere posicionar la marca, pues con paso del tiempo, porque luego queremos que se pueda entrenar el modelo y demás. Perplexity sí que es verdad que prioriza cuando tú le preguntas un contenido que sea altamente estructurado, o sea, que esté muy bien organizado ese contenido. Ahora después vamos a ver detalles de eso. Y que está actualizado en tiempo real. Y bueno, pues eso escanea la web y lo hace en vivo. O sea, que decir, Perplexity es como si tuviera Google de toda la vida, digamos, encajado, ¿no? Entonces, cuando tú le preguntas, él busca y luego te devuelve con lo que ha encontrado, ¿no? Entonces, bueno, pues Perplexity funciona de esa manera. Y las overviews estas, que es lo que os decía antes, que son las vistas previas estas que hace Google, pues ahí sí que estamos combinando las dos cosas, porque ya al fin y al cabo es un buscador. Entonces combina todo lo que tenemos ya antes preparado y avanzado con los temas de SEO, lo combina con las respuestas que genera la IA, ¿no? La respuesta central en la experiencia, ¿no? Muy bien, pues ya pasamos a ese primer bloque, ¿vale? Que es así un poco más conceptual, para que entendamos un poquito dónde estamos. Aquí básicamente, antes de empezar con este bloque, simplemente resumiros que el momento en el que estamos ha pasado ya muchas veces en la vida. Antes mirábamos las páginas amarillas, no sé si alguno que tenga ya más edad os acordará, los que seáis más jóvenes, si hay alguno que sea más joven o alguna, pues no, a lo mejor no sabéis de qué estoy hablando, pero antiguamente cuando tú querías buscar una empresa, yo qué sé, lo que sea, un zapatero, un albañil, un tal,
buscabas en las páginas amarillas, ¿no? Que era un librillo que además repartían por las casas una vez al año, se imaginaba la frecuencia que tenía eso de refresco. Y tú buscabas ahí y localizabas, llamabas por teléfono y entonces pues ya o ibas directamente viendo la dirección, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Ahora nadie es casi, bueno, es que esto ni existen ya. Entonces tú ahora qué haces, pues buscas en el Google Maps o buscas en el Google, no sé qué, ¿no? Pues a esto habrá que añadirle otra evolución más, que es la de la propia IA, que es la que nos hace un poco el trabajo ahora, como si fuera una mini agente ahí que nos va a hacer la búsqueda. Eso es bueno desde el punto de vista del usuario, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, te facilita la labor, pero desde el punto de vista de las empresas que queremos darnos a conocer, pues es un reto, ¿vale? Porque tenemos que superar ahora otra barrera más que antes no teníamos. ¿Vale? Eso es un poco lo que hemos estado viendo antes y, bueno, a eso le han puesto nombres y ya está, pero no os confundáis con eso, ¿vale? Bueno, y ahora vamos a ver qué tácticas podemos utilizar para tener unos contenidos que a la IA le gusten y le sean apetecibles, ¿no? Que todo funcione como debe, ¿no? Lo primero, antes de empezar con qué tipo de contenido poner, entender cómo funcionan, cómo trabajan con la información los modelos de lenguaje, ¿vale? Los LLM son los modelos grandes de lenguaje. Básicamente es como se les llama a todos los sistemas como Gemini, ChatGPT, Cloud, bueno, Perplexity tiene su propio modelo también, pero bueno, básicamente las IAs de lenguaje, ¿vale? Es que es un término que se utiliza mucho y lo vais a ver a menudo. Bueno, el contenido sobre todo debe optimizarse para la fase de recuperación, no solo para esa parte del entrenamiento de los modelos, sino también para en un momento determinado, digamos que las IAs tienen dos cosas, ¿vale? Tienen dos formas de trabajar con la información. Una primera fase que sería la del entrenamiento, que es lo que os he comentado yo antes, ¿vale? Esos datos, ese corpus estático de datos históricos que le han metido, pues todos los libros que hay publicados, la Wikipedia, yo que sé, foros, mensajes de, o sea, artículos de blog, publicaciones de, yo que sé, vídeos de YouTube, las transcripciones, o sea, todo eso se lo meten a cascoporro. Muchísima información. Y eso, imposible de modificarlo directamente. Eso simplemente en la próxima iteración que hagan, si a ti te consideran interesante de incorporar esa información, que eso es lo que ahora veremos también cómo trabajarlo, pues entrarás también ahí. ¿Vale? Esto también es interesante, pero digo, esto no es rápido, esto no se puede hacer de un día para otro ni mucho menos. Esa sería la primera parte. Y esta es cuando responde, por ejemplo, ChatGPT directamente, sin buscar en internet ni nada. Y luego tenemos esta parte que se llama, aquí lo he puesto RAG porque es el término técnico, que es como se llama, que es sistema de recuperación de información, que es lo que hace la IA, ¿qué es? Pues básicamente que en tiempo real, cuando tú le preguntas algo que ve que no puede tener a lo mejor dentro, suficientemente actualizado, o que a lo mejor pues está, bueno, lo tiene directamente, vamos a una cosa muy concreta, ¿no? De una empresa que trabaja, no sé, o sea, un producto que no sé cuánto, lo que sea, pues entonces coge y lo que hace es que busca en información, la busca, o si tú se la añades, también se la puedes añadir como documento, pero estamos hablando de búsqueda en internet, ¿no? Entonces la va a buscar en internet, va a recuperar esa web, por así decirlo, ¿no? Va a recuperar esa web, la va a analizar, o esas webs, porque pueden ser varias, las va a analizar y te va a dar la respuesta, ¿vale? Entonces, un poco las dos maneras de trabajar que tienen los sistemas estos, ¿no? En ese sentido, la IA es un buscador activo, ¿vale? Entonces combinan su conocimiento previo, que es lo que le permite poder desarrollar ese pensamiento que tienen, digamos, y ese razonamiento y demás, y luego junto con las búsquedas web, ¿vale? Que hacen en ese momento, como si fuera una persona, lo hubiera dicho que busque, ¿vale? Básicamente es eso. Tu objetivo es que te recupere, ¿vale? O sea, que cuando la IA le pregunten por algo, pues haga la búsqueda. Es lo que os he dicho antes, es otra capa más. Es como si pusiéramos un intermediario en las búsquedas que hacíamos antes directamente en Google, ¿no? Pues ahora es la IA la que busca, con lo cual nos interesa llevarnos bien con esa IA, ¿no? Y entender qué es lo que quiere, ¿no? De cierto modo no es muy diferente a si lo pensamos como antiguamente con Google, que Google también tenía, un momentico, me pongo un poco más para acá, que Google también tenía su propio sistema interno y algoritmos que también eran IA, al fin y al cabo, a la hora de considerar quién era el que estaba primero y tal, ¿no? Pues ahora es parecido, nada más que todavía, digamos, en ese sentido es peor. Y luego, cuanto mejor tengamos la estructura de toda la información que tengamos en la web, mejor visibilidad vamos a tener y las IAs les encanta los bloques que sean legibles, que se puedan entender y demás, ¿vale? Entonces, pues todo esto, lo que hemos visto antes, pues va a facilitar toda esa extracción, ¿vale? Bueno, creación de contenido. Pues, ¿cómo se hace esto? Pues lo primero de todo, entender que el texto pues tiene que estar perfectamente organizado, digamos, estructurado para que te puedan citar, ¿vale? Entonces, ¿cómo podría ser? Pues, por ejemplo, una pregunta directa, ¿vale? Poniéndole si sabéis un poquito cómo va esto, y el que no, bueno, pues yo se lo explico. El H2 es como un titular de nivel 2, ¿vale? Como el segundo titular de tamaño, ¿no? El primero podría ser el título de, por ejemplo, de un artículo o de la web, y luego aquí ya estaríamos hablando, por ejemplo, de una sección, ¿no? Que sea muy claro y específico. Luego la respuesta en una sola línea,
Y aquí es donde viene la parte interesante. Cuando pongamos información que esté pensada para estos sistemas, tenemos que ser muy concretos, ¿vale? No enrollarnos demasiado. Ahora después os pongo algunos ejemplos. Entonces, aquí el objetivo central de la extracción será esta respuesta, ¿vale? Después, un par de frases de contexto, sobre todo pensando en el que lo vaya a leer de verdad la web, porque claro, esto estamos, por un lado, si lo dejas todo pensado en la IA, luego claro, una persona lo ve y a lo mejor lo ve muy raro, ¿no? Entonces, hay que poner también aquí un poquito de contexto. Y luego, si hay enlaces, enlaces, guías, PDF, en fin, lo que sea, para darnos toda esa parte de autoridad, ¿no? O fuente de autoridad. Esta parte de recursos después, ¿vale? Entonces, cada párrafo debe tener sentido por sí solo. Hay que evitar mencionar cosas como lo de arriba, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Porque no sabes si va a coger solo ese trozo. La densidad, pues, máxima cantidad de hechos, eliminar la paja corporativa, o sea, aquí sea al grano. Ahora os pongo algunos ejemplos, lo veréis. Y hay que tener cuidado porque la IA, tal y como funciona, suele funcionar por una cosa que se llaman chunks, bueno, trozos, fragmentos, y entonces no interesa coger, digamos, crear textos demasiado largos. Mejor que sean cosas que tengan sentido por sí mismas en fragmentos relativamente pequeños. Tampoco nos tenemos que volver locos, pero ahí te pone, tengo puesto entre 100 y 300 tokens. Los tokens son una unidad que mide, digamos, la longitud de los textos para la IA, que no coincide exactamente con las palabras. Suele ser un 75% o así de las palabras. Pero bueno, para hacernos una idea, pues eso, alrededor de 200 palabras estaría bien, ¿vale? Luego, ¿dónde vamos? Pues la parte de las secciones, por ejemplo, de preguntas y respuestas. Es una cosa que mejor están funcionando porque justo es el formato que, pues claro, tú le preguntas a la IA te responde, ¿no? Pues eso tú se lo das ya mascado, pues mucho más sencillo que luego te lo coja de ahí, ¿vale? Entonces, si tú quieres, digamos, que sea efectivo, lo tienes que alinear con el contenido, ¿vale? O sea, el contenido tienes que alinear con lo que vayan a preguntar, ¿no? El usuario, lo que tú creas que pueda preguntar, ¿no? Igual que ha pasado siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el usuario va a preguntar que cuánto cuesta instalar placas solares en una nave industrial, pues tú deberías de poner, ¿vale? Este es el ejemplo que vamos a hacer luego al final, tú deberías de poner pues una pregunta con el tamaño este H2. H2 no es poner H2 aquí, esto es un tema de HTML, ¿vale? Que se pone para que se vea el título de ese tamaño, ¿vale? Y dice, ¿cuánto cuesta instalar placas solares en una nave industrial? ¿Vale? Y aquí ya contestamos, ¿vale? ¿No? Dice, los encabezados deben de redactarse exactamente como las consultas del usuario. Aquí tenemos que ser específicos en ese sentido, ¿vale? Tenemos que ser muy directos, ¿vale? El formato de pregunta-respuesta elimina la fricción, o sea, el LLM no le va a costar para nada a la IA entender que realmente esa pregunta y respuesta pues es así, porque no es algo que tenga que deducir de un texto, sino que se lo estamos dando ya, como decía, pues es como darte ya digamos, en un brick ya todo empaquetadito para que la IA le guste y tal, ¿no? Y luego esto del marcado JSON-LD, esto lo voy a enseñar después, pero básicamente se lo podemos dar también ya en un formato en el que la IA lo entiende todavía mejor, que no tenga que interpretarlo de un texto, sino que ya directamente se lo damos en un formato un poco más técnico. De hecho, el ejemplo que vamos a hacer está relacionado con esto, ¿vale? Que es básicamente que la web esté también así para que la IA lo pueda coger directamente de ahí, ¿vale? Es como si creáramos un código suyo para que lo entienda mejor, ¿vale? Y bueno, luego tenemos esto de la regla de la respuesta inmediata, ¿vale? Esto se llama BLUF, el Button Line Up Front, este de aquí, que, bueno, que no escondas conclusiones, o sea, que aquí... O sea, no te andes con tonterías, quiero decir. ¿Sabéis aquello de que la primera impresión, ¿no? Es la que cuenta y tal? Bueno, pues aquí es lo mismo. No te guardes la información para después. O sea, quiero decir, si lo que quieras responder, lo que quieres que se sepa, pues contéstalo directamente, ¿no? Entonces, esa respuesta inmediata, ¿no? De 40, 80 palabras, responde directamente a la consulta de la primera línea. O sea, la información que tú pongas en la web, ahora ya os digo que voy a poner algunos ejemplos de algunos textos y tal, de cómo están mal hechos y cómo están bien hechos, y lo vais a entender mejor. Pero la idea es ir al grano, no complicarte la vida, porque al final la IA no deja de ser un programa informático y al final es como si intentara recuperar una base de datos. Entonces te lo tenemos que dar lo mejor posible, ¿vale? Aunque se pueda leer desde un punto de vista del ser humano, pero vamos a intentar que sea lo más estructurado posible para que la IA lo coja muy bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, comenzar con un resumen, ¿vale? Si la encuentran las primeras 50 palabras, el coste de extracción, y esto lo haremos ahora después, las IA son muy costosas, cuestan mucho dinero. No es como antes costaba, pero ahora cuesta mucho más recuperar la información de Internet y demás. Entonces, hay algunas limitaciones que ahora, a día de hoy, luego en un futuro ya veremos, hace que ellas mismas no puedan coger toda la web y cosas así. Entonces, nos interesa que ya desde el principio nos cojan, ¿vale? Luego ya tendríamos el contexto, ¿vale? Que ya podríamos poner ejemplos concretos y estadísticas, y luego ya las excepciones, datos de uso y tal, ya nos podríamos meter. Pero la parte más importante es esta de aquí arriba, ¿vale? Y luego, por supuesto, intentar evitar cosas que dependan de contenido, porque ya os digo, la IA puede que solo coja una parte y entonces no va a entender
de qué va la cosa si tú ahí mencionas algo que estaba al principio de la página y estás hablando de esto mucho más abajo. Esto yo no sé en qué va a derivar, también os lo digo, porque claro, estas cosas al final nos van a cambiar cómo ponemos los textos, cómo ponemos las cosas. Pero bueno, es lo que hay. Si la cosa va por donde debe o por donde parece que va a ir, pues evidentemente se cambiarán los estilos de redacción y la forma de poner información en nuestra web, ¿no? Pero bueno, cuanto antes nos adaptemos, pues mejor. Bueno, luego tenemos también esta parte que la voy a explicar ahora después con algunos ejemplos. Toda esta parte de que realmente nosotros necesitamos tener en cuenta varias, a la hora de escribir, lo que decía antes, ¿no? Los estilos y las formas de escribir, ¿no? Al final tenemos una entidad principal de lo que se está hablando y vamos a tener alrededor todo lo que ya teníamos antes, más algunas cosas nuevas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de poner palabras, ahora lo voy a enseñar con algunos ejemplillos, en vez de poner palabras como hacíamos antes, que las repetíamos, ahora nos tenemos que ir a conceptos. Ya no simplemente vale con repetir esa palabra varias veces de diferentes maneras un poquito y tal, sino que ahora eso, como la IA es capaz de entender semánticamente, o sea, lo que está relacionado una cosa con la otra y tal, pues hay que hacerlo de una forma un poco más rica, ¿no? Ahora lo vais a ver con un ejemplo, no os preocupéis. La densidad de entidades es igual, ¿no? Utilizar sinónimos, conceptos relacionados, lo que decía, ¿no? Vale. Definiciones claras, no poner cosas así con párrafos súper farragosos, sino que directamente digas esto es esto y ya está. Eso va a hacer un término que se llama anclas de contexto, y es que la IA entonces va a entender de qué va la cosa y la va a anclar ahí, ¿no? El resto de contenido que coja sabe que va sobre eso, ¿no? Y luego el tema de desambiguación, ¿vale? Vaya palabra. Pues eso, al final es conectar tu contenido a entidades reconocidas, ¿no? Eso es lo que hablábamos, lo que decía antes, pero anclado a otro tipo de cosas que sean entidades que sean reconocidas globalmente. Bueno, ahora lo vais a ver, mirad, os pongo aquí unos ejemplos, ¿vale? Muy sencillos de lo que estábamos hablando antes. Esto sería mal, ¿vale? Esta parte de aquí, ejemplo incorrecto, estos serían ejemplos correctos, ¿vale? Esto, por ejemplo, de palabras a conceptos, que es lo que el primer término, ¿ves? Si yo pongo CRM para pyme, el mejor CRM para pyme, no sé qué. Bueno, sabéis que antes con el SEO pues repetíamos una palabra varias veces, tampoco había que pasarse porque no te podías pasar de una cantidad de tanto por ciento y tal, pero hacía que eso ya, pues bueno, más o menos se entendiera de qué iba de eso, ¿no? Lo correcto ahora ya no es directamente hablar solamente de CRM, sino hablar de gestionar clientes, ventas, oportunidades comerciales, ¿veis? O sea, cosas que están alrededor de ese término para que realmente entienda que hablamos de eso, ¿vale? Y luego cuando alguien pregunte, pues sepa que le tiene que devolver de esta información. Luego, lo del tema de la densidad de entidades, pues lo mismo, ¿no? Dice paneles solares para empresas, instalamos paneles solares, pues igual, ¿no? En vez de poner solamente paneles solares, pues empezamos a hablar de empresa industrial, eficiencia energética, descarbonización, bueno, pues parecido a lo que hemos visto antes. Y luego de las definiciones, dice, pues ayuda a mejorar, en vez de nuestro RP, ayuda a mejorar la gestión empresarial, que es algo, bueno, pues así un poco una declaración de intenciones, ¿no? Prácticamente una cosa genérica. Pues lo que hacemos es decir, un ERP para empresas industriales es un sistema, o nuestro ERP para empresas industriales es un sistema de gestión que integra contabilidad, producción, inventario y logística en una plataforma. Le damos una definición, algo muy concreto, ¿vale? Y eso es lo que va a hacer que la IA lo va a entender mucho mejor y luego nos lo va a agradecer. Y lo de la desambiguación, pues en vez de decir nuestro software utiliza inteligencia artificial para analizar datos, pues decirlo claramente. Dice, nuestro software de análisis utiliza inteligencia artificial en modelos de lenguaje como ChatGPT y Gemini para analizar datos empresariales y generar recomendaciones. Como veis, pues hemos concretado y no lo hemos dejado ambiguo y abierto, qué inteligencia artificial, no estamos diciendo el qué. Esas cosas así tan abiertas no las va a coger después adecuadamente. A ver, Enrique ha preguntado por aquí, dice, ¿a qué te refieres con bloques legibles? Bueno, legibles para la IA, ¿vale? Se refiere a que tenga unos bloques que estén muy bien demarcados, por ejemplo, pues lo que es el título, lo que si son, por ejemplo, cosas que tengan anidamiento de información, pues una cosa dentro de la otra y demás. Para eso hay formatos, pues se puede hacer Markdown, se puede hacer en formato JSON, JSON, que son formatos un poquito más, que no son el normal del que vemos en una web, que no lo tienes por qué mostrar que lo vea la gente así, sino que lo puedes tener, digamos, en paralelo o indicárselo a la IA que si quiere que se meta ahí para cogerlo, digamos, de forma estructurada. Ahora vais a ver algún ejemplillo más adelante, ¿vale? Una pregunta que ha hecho Enrique en el chat, ¿vale? Datos originales y frases citables. Pues mirad, otra cosa interesante es buclar esas anclas de verdad. O sea, los IAs, si tú te anclas, tú pones información de sitios y de cosas que son de muy buena calidad para la propia IA, a ti te va a dar
mucha más también notoriedad, ¿vale? Y eso la IA lo busca porque es una manera de luchar contra las propias alucinaciones que tiene la IA, ¿no? Entonces hay que buscar esa parte, ¿no? En poner cosas que a ellos les gusta, basarse en datos, en cifras exactas, en años, porcentajes, todo eso. Entonces tú puedes publicar estudios, incluso si son propios, muchísimo mejor, para que, bueno, métricas de clientes, benchmark, comparativas con otras empresas, lo que sea, que otros sitios no tengan. Entonces lo va a considerar como si fuera oro, con contenido de oro, digamos, para poder incorporarlo, ¿vale? Entonces esa parte también es muy interesante. Y luego, lo de formatear, esto mira, como hablábamos antes un poco también con lo que decía Enrique, formatear los datos de manera que la IA pueda copiar y pegar la información directamente en su resumen. O sea, si tú te lo pones ya de una forma en la que ella lo va a entender perfectamente, lo que es la pregunta, la definición, la respuesta, no sé qué, pues todo eso es mucho más sencillo que luego lo incorpore, ¿vale? Le va a costar mucho menos trabajo. Al final se trata de facilitarle el trabajo a un sistema que tiene unas características especiales y, bueno, pues ya estamos viendo que hay que tenerlo un poco en cuenta. Tampoco salgamos locos con esto, pero cuanto más nos acerquemos a esto que estamos diciendo, pues más facilidad vamos a tener de que luego nosotros podamos salir en esto. Lo que sí estaréis intuyendo ya es que, digamos que a lo que teníamos antes, ahora le estamos añadiendo un plus de esfuerzo, ¿vale? Las cosas como son. Entonces, los profesionales que os dediquéis o que se dediquen al SEO o se han dedicado al SEO hasta ahora, pues hay que evolucionar. O sea, ahora vamos a dedicarnos al SEO 2.0, por así decirlo, ¿no? Porque ahora con esto pues no tenemos que reinventarnos o morir, ¿no? Pero bueno, no quiero todavía sacar conclusiones, vamos a seguir viendo, ¿vale? Por ejemplo, una estructura que hablábamos antes, ¿no? Justamente sigo con la misma pregunta de Enrique, ¿no? ¿Cómo hacemos un bloque para que sea legible para la IA? Pues fijaos que hay que hacer algo, sobre todo si es la propia página y no añades contenido aparte para la IA específico, que nos sirva, que nos valga teniendo en cuenta las dos cosas, ¿no? Los humanos y las máquinas, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que la IA nos coja, en este caso, pues la pregunta y la respuesta, lo que decíamos antes, y luego ya pues ponemos una lista aquí con 3 puntos, luego ponemos una matriz comparativa, porque también nos va a servir para la IA, pero también a la persona pues también le va a ser de ayuda, ¿vale? Si os dais cuenta, la jerarquía tiene que ser impecable, ¿vale? Porque el tema de poner los títulos con los niveles correctos es muy importante para que la IA entienda qué depende de qué y qué nivel jerárquico tiene, ¿no? Entonces, la manera en que lo hace. Entonces, con lo cual, hay que tenerlo, respetarlo y hacerlo muy bien. No ponerle a todo H2 o a todo H1 y cosas así raras, ¿no? Sino que hay que organizarlo bien. Luego, las tablas vienen muy bien también. Las va a poder procesar también muy bien, porque también van estructuradas y es capaz de sacar la información perfectamente. Y, bueno, y las guías paso a paso, pues, vale, las podemos hacer en piñetas, en listas, lo típico, ¿no? Que vengan muy bien ordenaditas, pues lo mismo, porque los va a poder coger después como instrucciones también ordenadas y los va a poder utilizar en la respuesta directamente, ¿vale? Que te va a dar. Si esto lo tenéis que haber vivido, si buscáis en Google y preguntáis por cualquier cosa, que tenga así varios pasos, veréis que os devuelve un listado con los pasos, con tal. Bueno, pues eso luego te cita al final. Es verdad que muchos pensaréis, bueno, si lo saca y a mí me cita, me da igual. Pero, porque no le van a pinchar, ¿no? Pero bueno, la única posibilidad que tenemos es de que nos cite y a lo mejor aparezca nuestro nombre de empresa, si están buscando una empresa, por ejemplo, y de que si pone el enlace y la persona quiere ampliar un poquito más de información, le pinche, ¿no? Es la única posibilidad que tenemos, porque si no, es prácticamente imposible que entren, ¿no? Dice, si H1 era para posicionar SEO o GEO, solo un H1. Sí, igual. Ten en cuenta que lo del SEO, bueno, no sé cómo te llamas porque pone EAK Web. El SEO no se pierde, hay que decir, lo he comentado al principio, el SEO se sigue manteniendo. Lo que hacemos ahora es que entre el SEO y nosotros, digamos, ahora tenemos la capa de la IA, ¿vale? De los motores generativos, ¿vale? Que eso pues hace que, bueno, pues tengamos un intermediario, por así decirlo, alguien que está ahí en medio y que a partir de ahora pues tenemos que trabajar con él, ¿vale? Aunque nos pese. Bueno, esto os he dicho antes que os iba a explicar lo del EEAT, ¿vale? Y esto es lo que hay que trabajar un poquillo, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba, tenemos que hacernos amigos de los sistemas de inteligencia artificial, del lenguaje, sobre todo por los que se puede acceder, ¿no? Y tienen que confiar en nosotros, ¿vale? Entonces hay 4 términos que son el EEAT, ¿vale? Aquí lo he puesto en inglés aquí debajo para que veáis de dónde viene, que es la experiencia, ¿vale? Tiene que ver que realmente tenemos una experiencia que se puede demostrar, no vale con solo ponerlo, esto al final pues tiene que tirar de más sitios seguramente, pero bueno, en la medida de lo posible nosotros tenemos que intentar también demostrarlo. Entonces pon casos de uso, capturas de pantalla de primera mano, testimonio, en fin, que sean verificables, por ejemplo, que tengan un enlace a lo mejor al perfil de LinkedIn, no sé, buscaros la vida, pero tiene que ser algo que se vea que realmente tenéis experiencia. Porque la IA ya os digo que mete un paso más. Si teníamos algoritmos ya sofisticados antes con Google, imaginaos ahora que esto es capaz de una forma de pensar un poquillo, ¿no?
Luego tenemos la parte del conocimiento, por supuesto también, que tengamos expertise, que se sepa que tenemos solvencia en el área que nosotros decimos que somos expertos. Si decimos que somos una empresa líder en, yo qué sé, en fertilizantes, no sé qué, pues bueno, lógico es que tengamos información sobre eso en nuestra propia web, ¿vale? Aquí hay que hacer un esfuerzo extra por convertirnos en ese experto, ¿no? Luego, la parte de autoridad, ¿vale? La autoridad viene de fuentes también, de que nos mencionen en otros sitios, la IA va a comprobarlo, no te va a añadir simplemente porque sí, o sea, va a probar que también te mencionen en otros lados y demás, va a comprobar que hay eso ya pasaba antes con los backlinks y todo ese tipo de cosas, pero ahora, pues todavía no hace falta que haya un enlace, aquí ya directamente con que te mencionen, pues en otros sitios, pues ya te va a servir, ¿vale? Por lo tanto, hay que currárselo. Digamos que esto nos va a exigir a todos un poquito más, ¿vale? Y luego el tema de la confiabilidad, bueno, pues que, por ejemplo, todo lo que sea contenido médico, financiero, que no tenga un respaldo de un experto y demás, pues no lo va a coger, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tiene que confiar un poco también en lo que estamos haciendo, ¿vale? Pues esos son un poco los 4 pilares bueno, de las cosas que hay que trabajar, pero que son, si lo pensáis un poco, es igual que con una persona. O sea, si las IAs están hechas digamos, para comportarse como seres humanos, pues esto está un poco también en la misma línea, ¿no? O sea, al final, si tú quieres destacar en tu sector y ser un buen profesional, o la empresa ser una empresa que destaque dentro de su área, pues te lo tienes que currar, ¿no? La verdad que puede haber atajos y puede haber cosas, pero en general te lo tienes que currar. Bueno, pues el tema de la autoridad, pues igual, intentar salir en medios de prensa, en el Wikipedia, en foros como Reddit, por ejemplo. Reddit forma parte del corpus, por ejemplo, de ChatGPT y cosas así. Entonces, claro, si tú estás ahí, pues te da también mucha relevancia, ¿no? Luego en directorios especializados. Todo esto, si tú consigues que aparecer en todos estos sitios, pues esa validación que te decía antes, que se van a cruzar, que la va a coger de un sitio y de otro, pues va a ver que realmente eres alguien que tiene peso y te va a tener en cuenta, ¿no? Raúl, dice, la capacidad de un modelo LM de entender contextos no reduce la importancia de usar una buena jerarquización respecto al SEO o sigue siendo igual de importante. Sigue siendo importante. Sigue siendo importante porque para la IA, cuando la IA se mete en tu web y coge el contenido, está cogiendo el código fuente. Tampoco te pienses que es que ve una foto de la web. Entonces, si tú tienes bien organizado toda la jerarquía, es que esto lo he comentado antes, no sé si es que a lo mejor, no sé si estás conectado ahora, justamente para que él entienda qué es lo que va después dentro, que depende de qué y todo esto, va en relación a la jerarquía que hayamos utilizado en, por ejemplo, los títulos, o si utilizamos, por ejemplo, puntos, los bullets de estos y demás, ¿no? O sea, con lo cual, digamos que el SEO no se pierde, al revés. El SEO está ahí y tenemos que seguir haciéndolo igual que antes. Lo que hacemos ahora es añadir una capa más, ¿vale? Bueno, esto es lo que decía, que no hace falta un backlink ahora, bueno, hace falta un backlink para salir en los buscadores de estos, pero no perdamos tampoco esa posibilidad en cuanto a lo que son las búsquedas todavía normales, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso no hay que perderlo aún, hay que salir corriendo, ¿vale? Lo suyo es que lo vayamos evolucionando y es evidente que con el paso del tiempo, no sé, es probable que las búsquedas como las hemos conocido hasta ahora, pues se vayan disolviendo, digamos, de alguna manera y ya veremos, ¿no? Pero bueno, de momento todavía están ahí, todavía seguimos pinchando, pero pinchamos mucho menos. Como hemos comentado antes, se reducen en un 60% aproximadamente, con lo cual es bastante la bajada, ¿no? Bueno, lo que decía antes de citarlo y tal, ya lo he comentado. Otra cosa muy importante es la frecuencia. Esto también era importante con el SEO. Como veis, son cosas muy parecidas a veces, ¿no? Pero esa frecuencia de actualización también es muy, muy valiosa, ¿vale? Muy importante. Tener en cuenta que es más importante, seguramente, bueno, pues publicar, o sea, actualizar datos, tenerlos siempre más o menos, bueno, siempre, tenerlos más actualizados posible, tenerlos más tal, que estar publicando contenido, ¿vale? Como pongo aquí, ¿no? Dice, mucho más efectivo actualizar regularmente un artículo que sea bueno, ¿no? Que crear un montón de posts nuevos y que no hagamos nada, ¿vale? Entonces, bueno, y el proceso de RAG, esto, ¿veis? Esto para consultas que son cambiantes, cosas que se preguntan y las recupera y tal, pues es más importante eso que esté fresco, ¿no? Que sea entre los 30 y 120 días, ¿no? Entonces, con lo cual, nos viene bien. Y luego el tema de las actualizaciones, pues mirar que vuestro sistema, si es el WordPress o lo que sea, que normalmente sí que lo suelen hacer, pero que tenga el registro puesto internamente de cuando se ha hecho el último cambio, ¿vale? Porque si no, seguramente no nos hagan mucho caso. Y luego aquí tenéis un ejemplo, como decíamos antes, de cómo componer la información. ¿Vale? Fijaos, este es un texto típico que podemos encontrar en muchas webs, desgraciadamente todavía a día de hoy. Pues somos una empresa líder en soluciones innovadoras para el sector industrial con más de 25 años de experiencia y un gran compromiso. Ofrecemos las mejores herramientas para que los agricultores mejoren su día a día con nuestra tecnología. Este es el típico rollo que solemos poner en la web, que esto a lo mejor podía medio funcionar antes porque los términos estaban por ahí repartidos y demás, pero esta jerga de marketing, ¿vale? Que no tiene una estructura, que es difícil de extraer,
no le va a gustar especialmente bueno, pues a los motores de generativo, ¿vale? ¿Cuál sería la parte buena, digamos, optimizada? Por lo que hemos dicho antes, con una estructura clara, le ponemos el título H2, lo ponemos en formato de pregunta. ¿Qué maquinaria necesita una pyme agrícola? Y después le decimos, pues, respuesta, fabricamos maquinaria especializada para explotaciones de menos de 20 hectáreas. Y luego le ponemos aquí los 3 puntitos estos, ¿vale? Por ejemplo, con las características principales, ¿no? Automatización de riesgo, fertilización inteligente, reducción de costos un 30%. Sé que esto parece así un poco más esquemático, como si estuviéramos haciendo una ficha para estudiar o algo así, pero es que en el fondo es eso. Queremos entrenar, queremos instruir a la propia IA, ¿no? Para que coja esta información. Con lo cual, al ponerlo así, fijaos la diferencia, si es que esto se ve claramente, ¿no? La diferencia de esto, que te lo tienes que leer todo para ver de qué va, y esto rápidamente te puede ir a lo que te interesa, ¿no? Pues esto hace la IA, lo mismo hace la IA, ¿vale? Entonces es mucho mejor hacerlo de esta manera, ¿vale? Bueno, y ahora pasamos a la parte técnica, ¿vale? Si esto de aquí hasta ahora no os ha parecido técnico, ahora veréis. A ver, esto lo cuento, pero no me voy a meter tampoco en detalles locos, pero sí que os tengo que contar un poquillo porque esta parte también es muy importante para que esto funcione bien, igual que pasaba con el SEO, que también hay una parte que era, digamos, del lado del servidor para atrás, ¿no? Y había que trabajarlo. Y bueno, pues aquí también está, ¿vale? El tema de velocidades y demás. Y también entender un poco por qué a lo mejor lo organizamos muy bien para que la IA entre y luego a lo mejor no funciona. Y dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Y probablemente pues sea un problema técnico también, ¿vale? Entonces, primera cosa que os tengo que explicar. No tiene nada que ver, desde el punto de vista de un buscador, recuperar información como se hacía antes, ¿vale? Con las búsquedas tradicionales, que hacer las búsquedas con inteligencia artificial, ¿vale? Las búsquedas con inteligencia artificial, igual que está aquí representado, que esto por supuesto me ayuda a la propia IA a hacer las gráficas estas, muy bien representado, pues las búsquedas con IA pesan muchísimo, o sea, son muchísimo más caras, ¿vale? Pero muchísimo. De hecho, se hablaba al principio que Google no podía cambiar este modelo porque le salía tan caro que no salía rentable el tema de poner anuncios y tal, ¿eh? Bueno, pues consume hasta 30 veces más energía, los centros de datos van a priorizar el retorno de la inversión, como es lógico, y entonces esto ahora veréis que es lo más importante, que al final se resume, es que las webs que sean lentas y pesadas me refiero a que tengan un contenido muy denso y tal, pues directamente van a pasar de nosotros. No las va a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, por eso os decía que esta parte, aunque sea un poco más técnica, pero es que hay que entenderlo, porque si no lo hacemos, no vamos a ningún lado, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Pues mirad, los rastreadores, que son los programitas, ¿no? Los crawlers estos, o las arañas, llamadlos como queráis, los robots de búsqueda, que van por internet cogiendo información, que los propios LLMs estos también tienen, pues asignan un tiempo concreto. No pueden dedicarse, o sea, no se pueden meter en tu casa y quedarse ahí 2 horas, eso no se puede hacer. Entonces, con lo cual ellos van dedicando un tiempo que no es mucho, de hecho en este caso pues será menos incluso, y veis que si tiene cualquier problemilla, que la página tarda un pelín en salir o se queda atascada o lo que sea, automáticamente se te van a ir, ¿vale? Pues te van rápido, ¿vale? Claro, si te interesa que se queden, pues ya vamos mal, ¿no? Y cualquier error del propio protocolo del servidor web o redirecciones o cualquier cosa o exceso de peticiones van a rebotar, ¿vale? Van a provocar un rebote, que se vaya. Básicamente se rebota, pero en el sentido literal de la palabra, ¿vale? Entonces, todo esto hay que tener cuidado de cómo tenemos la web organizada, porque evidentemente esto también penaliza al ser humano, ¿no? Pero bueno, lo que antes teníamos más o menos tolerado, ahora con esto todavía hay que ser más sensible, ¿vale? Hay que tener un poquito más de cuidado. Tenemos un límite también, a día de hoy, o hasta hace poco, a lo mejor ha cambiado, o que esto es algo que cambia de un día para otro. Tenemos un tamaño aproximado de unos 2 megas, que básicamente, por el tema del coste esto que he hablado, de los costes que tiene la propia IA buscando, bueno, los propios buscadores buscando información y demás, cuando supera los 2 megas ya detiene el proceso. O sea, digamos que se te va a procesar en los primeros 2 megas, ¿no? Entonces, claro, lo que tengamos al principio, pues muchísimo más importante, ¿no? Esto me recuerda al principio de Internet, cuando yo me dedicaba a hacer páginas web ya hace más de 25 años, y yo recuerdo que entonces, como era tan lento Internet, era crítico que todo fuera muy ligero, ¿no? Pero súper ligero. Aparte que los servidores tampoco eran muy potentes, pero sobre todo por el tema de que el usuario pues no se tirara 7 años ahí esperando que la web le saliera, ¿no? Entonces optimizábamos a unos niveles ridículos. O sea, hasta de poner las imágenes en una carpeta que tuviera una letra solo, con una I, para que todos los enlaces entonces fueran más cortos y entonces ocupara menos la página, o sea, unas cosas locas. Bueno, pues ahora estamos en un punto parecido, no a ese nivel a lo mejor, pero parecido, en el sentido de decir, oye, pues tengo que optimizar la web para que ocupe poquito, para que sea procesable por estos sistemas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un doble reto de que la web estén chula y al mismo tiempo pues, ocupen poco, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Bueno, el contenido que está al final, pues ya sabéis que es prácticamente invisible, ¿no? Luego, para comprobar todas estas cositas que estamos hablando, bueno,
digamos, para comprobar, para tener en cuenta estas cosas que hemos dicho, hay unos indicadores. Aquí tenéis unas herramientas que se llaman los Core Web Vitals estos, que bueno, que esto lo definió Google, que son pruebas que le podemos hacer a nuestra web, ¿vale? Para ver cómo va, ¿vale? Esto lo buscáis si queréis y se lo podéis hacer. De hecho, el propio Google tiene herramientas para esto. Entonces, aquí tenemos algunos indicadores que son críticos para estos sistemas. El primero, ya sabéis que a todo esto le ponen siempre iniciales, que, bueno, pues que se las sepa todas, pues bueno, premio para él, porque vamos, es casi imposible sabérselas todas. Pero bueno, como veis, aquí están, como encima vienen en inglés, pues yo la mitad de las veces no me acuerdo tampoco. Pero bueno, aquí lo tenéis, el LCP ¿vale? El Largest Contentful Page que es la velocidad de carga del contenido principal. O sea, es lo más importante que hay en la web, por ejemplo, la parte de arriba, el hero, los titulares, lo que sea, la parte que vamos a tener la ficha, que no tarde más de una cierta cantidad. En este caso no deberíamos pasarnos de un par de segundos, 2 segundos y medio. ¿Vale? 2 segundos y medio, si tarda más de eso, ya vamos regular. El siguiente sería el de la interacción, este es el de la respuesta. O sea, que si yo pincho, por ejemplo, en un enlace o en un botón o en lo que sea, que el sistema no tarde en responder, digamos, que haga lo que tenga que hacer, que no tarde más de una cierta cantidad. En este caso, es poquito. Estamos hablando de 200 milisegundos. O 0,2. ¿Vale? 0,2 segundos. Muy poquito. Y luego aquí tenemos también la parte de estabilidad visual, que es el CLS ¿Que esto qué es? Esto es que la web, esto se habrá pasado seguro, a mí me pone enfermo las páginas esas, que están continuamente cambiando las cosas de sitio, te sale una cosa encima, un anuncio por el otro lado, ahora voy a pinchar en un botón y el botón se me ha movido. Bueno, pues eso tiene una forma de calcularse y no debe tener un índice mayor de 0,1. ¿Vale? Eso te lo calculan también las aplicaciones estas. Entonces, bueno, esto lo podéis comprobar en vuestra propia página o si queréis dedicar profesionalmente a estas cosas, pues hay que tenerlo en cuenta ahora más que antes. ¿Vale? Antes también era interesante, lógicamente, pero ahora ya empieza a ser prácticamente crítico, ¿vale? Por lo que os decía, que un rendimiento técnico excelente, y aquí ya tenemos que tener un servidor y una web, que esto le va a venir muy bien también a la gente que aloja página web, claro, pues tiene que ser algo que te dé vamos, que sea la parte básica para que la IA te coja como alguien de confianza, ¿vale? Más cosas, otros terminajos también, por si no teníamos bastante, ¿vale? El primero, que también yo lo explico, que el servidor sea rápido en general, porque antes hablábamos de la web y de la aplicación que tenemos y tal, pero luego el propio servidor, la aplicación del servidor web, ya sea un Nginx o un Apache, el que sea, pues tiene que ser muy rápido también sirviendo. Y el primer byte, ¿vale? El tiempo al primer byte, que eso quiere decir que te empieza ya a traer algo, cuando tú metes en un dominio, tarda un poquito y luego te trae la información, ¿no? Pues ese tiempo hasta que empieza a traerse ya algo, no puede superar tampoco los 200 milisegundos, ¿vale? Ese es el time to first byte. Esto siempre es importante, no solo ahora, toda la vida. Os he puesto aquí las definiciones así un poco más raras para que las tengáis a mano, ¿vale? Luego, por supuesto, los entornos que estén lo más actualizados posible. Por ejemplo, a partir de... Esto ya sé que es un término técnico que muchos ni sabréis de lo que estamos hablando. Pero bueno, que sepáis que bueno, luego lo podéis mirar en vuestros alojamientos de vuestra web y demás, o le preguntáis a la empresa que os lo tenga. Esta es la versión normalmente del lenguaje que se suele utilizar, por ejemplo, en WordPress. Es el lenguaje que se suele utilizar con el que está programado, ¿no? Y con el que está hecho. No es que tengamos una versión superior a 8.2, porque va a ser, aparte de más segura, va a ser también más rápida. Y luego también si utilizamos Node.js, pues también, ¿no? Para que vaya actualizado, que esté en la última versión. Y también una cosa muy interesante, algo que podemos hacer todo el mundo, es tener un caché dinámico. Caché dinámico es una copia de la propia web de una forma que, digamos, ya tenga precargado la respuesta, de tal forma que cuando entras en la web ya te lo devuelve. Esto, por ejemplo, en WordPress, pues son los plugins los plugins que hacen las cachés rápidas, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo cuál era el último que estaba utilizando yo, el Fast Caché o algo así, no me acuerdo. En fin, cualquier programa, cualquier aplicación de plugin, digamos, que le puedas añadir a WordPress o sistema, esto ya es cuestión de que te ayude a que la web no tenga que hacer todas las consultas a la base de datos internamente y todo esto, sino que ya tenga como una copia hecha y te la da directamente, ¿no? Entonces eso hace que la página web pues vaya mucho más rápido. Diréis, bueno, ¿y si hago cambios qué pasa? Bueno, cuando haces cambios lo vuelvo a actualizar, pero solo cuando haces cambios. Entonces es una manera, bueno, eficiente de tener una web muy rápida sin necesidad tampoco de que sea un super servidor ni nada, porque tiene como una versión estática, como una versión ya hecha, digamos, cocinada. Es la diferencia entre que te pidan algo y te pongas a cocinarlo o que te lo pidan y te lo tengas ya en la puerta, o sea, en la ventana, donde sea, ya para dárselo, ¿no? Pues esa es la diferencia de esto, ¿no? Entonces, esta parte de aquí sí que os lo diría que antes de meterlo en todo esto, a lo mejor esto, si lo activáis ya, pues eso que os va a hacer, ¿vale? Luego toda la parte del código innecesario o bloat, ¿no? Que es bueno, pues toda la basura, esto todo lo que tenemos a veces que no sirve para nada. Cuando hacemos a página web con editores, con constructores visuales como Elementor, Bricks y alguno de estos,
genera muchísimas capas, dentro internamente en el código genera muchísima información que también es mucho ruido al final. Ya hemos hablado de que es bueno que esté todo estructurado y a la IA le va a gustar, pero si hay tanto, al final va a pasar de ti, va a decir, bueno, rollo. Entonces, bueno, pues aquí vamos a empezar a ver una tendencia hacia un HTML mucho más limpio, mucho más, volvemos un poco casi a los orígenes, como os decía antes, de hacer cosas mucho más minimalistas, más sencillas, que el código sea más limpio, que no tenga tanta complejidad interna, ¿no? Que sea todo mucho mejor estructurado y mucho más fácil de leer, ¿vale? Esta parte es un poco más técnica, lo entiendo, pero bueno, que sepáis que hay que tenerlo en cuenta. Y luego los datos estructurados, que esto vamos a ver un ejemplo ahora después. No sé si conocéis el formato este JSON, pero bueno, que el formato JSON, o JSON en inglés, es un formato en el que va con llaves y se va todo organizando como si fuera un esquema, ¿no? Como cuando nos hacíamos un esquema para estudiar y todo esto, pero con mucha más, digamos, estructura, ¿no? Interna, en el que vamos poniendo cada cosa lo que es, le ponemos iguales, le ponemos tal, está todo muy organizadito, ¿no? A nivel de una persona cuando lo ves, pues es un poco rollo, pero a nivel de un programa informático, como las IAs, pues le viene fenómeno también, ¿vale? Porque va a coger toda la información fantástico, ¿vale? Igual que el Markdown. Entonces, este formato te va a convertir en, o sea, vas a dar, cuando se lo das a la IA, por ejemplo, la pregunta y respuesta, se la das a la IA en este formato, lo va a coger, vamos, la primera sin ningún tipo de queja, ¿vale? Ahora, ese es el ejemplo justo que os he dicho que íbamos a hacer, ¿vale? O sea, que no os preocupéis. Y luego, toda la parte también tenéis un archivo en la página web que se puede definir, que se llama robots.txt, pues hay que intentar que eso no esté bloqueando a los bots, porque esa es otra. Si hacemos la página web fantástica, ¿vale? Súper bien, nos curramos lo que se vio vaya rápido, todo el tema de los contenidos súper bien organizados, las preguntitas estas que hemos dicho, las preguntas frecuentes, todo lo que hemos estado diciendo. Y luego resulta que en este archivo le tenemos impedida la visita a los bots, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Esto es como el que se arregla mucho y te quedas en casa, no sirve para nada. Entonces vamos a asegurarnos de que este archivo no está limitando, ¿vale? Hay que permitirle el acceso, incluso a lo mejor específicamente, que puede entrar, ¿vale? Por supuesto, también intentar que no haya ningún bloqueo de ninguna sección que a lo mejor tenga que entrar y luego mantener, que esto es igual que antes, todas estas cosas que estáis viendo más o menos igual que antes, el mantener también un mapa del sitio, o sea, un archivo donde tenga toda la información de como nuestro web para que la propia IA también pues, lo pueda procesar más fácil, ¿vale? Y hay un nuevo archivo que se llama LLMS, ¿vale? Que es un nuevo estándar, es otro archivito de texto que lo pones en la raíz de tu web, que es un protocolo emergente, ¿vale? Que está todavía, se está implantando poco a poco, y que la idea es que está pensado precisamente para que cuando un sistema de este tipo entra, lo mire, y si existe, entonces coja la información. Entonces ahí sí que le vamos a poder poner la información que nosotros queramos. En el ejemplo que os pongo ahora después, justamente es con un archivo de estos, ¿vale? Pero vamos, básicamente es un archivo, tiene un formato donde tú le vas diciendo a la IA lo que tienes y quién eres y cómo eres y todo esto, ¿vale? Aquí lo tenéis. Este es el ejemplo, ¿vale? Que os decía. Este es un ejemplo hecho, por ejemplo, para la página web nuestra de Prevention World, que es portal de prevención de riesgos laborales, que ya llevamos muchos años. Y, bueno, pues como veis, este sería un archivo, lo he puesto en dos partes para no ponerlo en un archivo que sería muy pequeño. Esperamos que va todo seguido, ¿eh? Y este sería un ejemplo que me ha preparado el propio ChatGPT, que creo que me lo ha hecho, pero no es el que tenemos ahora mismo, pero bueno, podría valer. Y en el que aquí, como veis, viene en un formato, en este caso no viene en un formato JSON, viene en un formato Markdown. Markdown, si os dais cuenta, tiene como estas almohadillitas, las rayitas estas para decir lo que es un punto, ¿no? De un analista. O sea, es mucho más fácil de leer por el humano y también lo lee muy bien la IA. Este sería como un poco el formato que se queda ahí, que es bueno para todo el mundo, ¿no? Tanto para la IA como para nosotros. Como veis, pues aquí tenemos cada una de las secciones y además le decimos el contenido autorizado, los dominios de conocimiento, las citas, todo lo que estáis viendo aquí, ¿vale? Entonces, todo esto pues le puede servir a la IA para conocer mejor de qué va la web, ¿vale? Entonces, esto también es recomendable, pues bueno, no perdemos mucho, lo podemos hacer, incluso la propia IA nos lo puede generar, con lo cual es fácil. Bueno, y muchas webs están empezando ya a combinar todo esto. Al final, combinas esto que acabamos de ver con otro JSON que sea de conocimiento, con las cosas que tú quieras que la IA tenga y con un esquema de preguntas frecuentes y todo esto al final, pues bueno, está generando, preparándole, digamos, ya la merienda perfectamente organizadilla para que la IA la pueda trabajar. Bueno, las versiones Markdown, es lo que os decía antes, el Markdown es una forma de escribir. De hecho, lo estamos usando todo el mundo. Cuando en el WhatsApp mandáis un mensaje y le ponéis en negrita o lo ponéis de alguna otra forma, estáis utilizando ese formato sin querer, ¿vale? Le ponéis un asterisco alrededor y cosas así. Eso básicamente es el Markdown, ese formato.
Si no sabéis, es muy fácil. Todas estas cosas que os estoy diciendo, luego es muy sencillo preguntarle al ChatGPT o buscáis por internet y os va a salir todo. Normalmente se suele poner con la extensión .md de Markdown, como si fuera un TXT, y elimina la necesidad de renderizar HTML. O sea, para él es mucho más fácil cogerlo así que coger un HTML, limpiarle todo lo que es HTML y coger la parte de contenido, ¿no? Entonces, con lo cual, siempre que podamos darle una información así, pues muchísimo mejor. ¿Vale? Para la IA le reduce el consumo de token, con lo cual te va a coger más información, por lo que hemos dicho antes, que son un poco púas para gastar, y te va a garantizar que los datos van a estar muy bien obtenidos, digamos, que lo va a coger bien y de acuerdo a lo que tú querías, ¿vale? Y bueno, ya estamos terminando, ¿vale? Quiero dejarme, ahora ya voy a hacer el ejemplo que os he comentado antes, que lo quiero hacer incluso interactivo si no pasa nada, y quiero dejarme unos 10 minutillos, un cuarto de hora, o 10 minutillos por lo menos, para que me podáis hacer preguntas. Entonces, ¿qué os sugiero también, una vez que tienes todo esto puesto en marcha, las cosas que os he ido diciendo, que lo suyo es ponerlo poco a poco, no lo hagáis todo de una, pues tendríamos que tener algunos prompts de control. Los prompts que serían, pues, prompts que pregunten por nuestra empresa, por los productos que ofrecemos, por tal, y que vaya preguntando las diferentes sillas para ver cuándo salimos, si salimos y tal, ¿no? Al final es lo mismo que hacíamos antes, cuando buscábamos en Google y veíamos en qué puesto salíamos, pues ahora tenemos que hacerlo con los sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Exactamente igual. Y aquí en la parte, ¿vale? Pues bueno, esto tendríamos que ver la ejecución del propio modelo, si te saca una extracción directa, si es una cita, o sea, si es una fuente consultada con una cita, con la URL, en fin, ver cómo nos está devolviendo el resultado, ¿vale? Y todo esto, pues, hay que hacerlo de forma sistemática, ¿no? Para ver hasta qué punto el modelo, pues, tiene ese conocimiento, ¿no? de nosotros, ¿vale? Y ahora vamos a ver en la parte de esta digamos, este trocito de aquí, que es como hacer un pequeño ejemplo de crear unos facts dentro de, en este caso, pues, por ejemplo, si lo fuera a crear para ponerlo en nuestra web, ¿no? Entonces, ¿cómo generar estos facts? Pues mirad, lo primero que podemos hacer sería los pasos. Lo primero sería, a través de la IA, la propia IA, que nos ayude a generar esas preguntas. A la IA le generamos preguntas. Eso se convierte en un formato de preguntas y respuestas. Creamos la estructura esa del archivo que hemos dicho antes de JSON. Después lo pasamos a WordPress, por ejemplo, en este caso, y después ya lo dejamos que lo lean tranquilamente. Vamos a hacerlo de verdad, ¿vale? Lo primero sería, por ejemplo, en este caso, descubrir, vamos a meternos en Perplexity y buscamos información de la empresa, ¿vale? Mira, me voy a meter aquí, vamos a ir paso a paso, os lo dejo también ahí os los dejo también, mira, lo tengo aquí abierto. Os los dejo abiertos, o sea, los dejo, quiero decir, todos los pasos en la presentación para que luego cuando la envíen, pues los tengáis también, ¿vale? Entonces yo le digo ahora, dame toda la información que tengas sobre Prevention Word. Le damos aquí, ¿vale? Y ahora veremos cómo esto, lo que hemos hablado antes, ahora está buscando. Esto, como hemos dicho, Perplexity te busca en tiempo real, o sea, está haciendo la información en vivo. Entonces se ha metido en la página web, ha buscado en internet, ha buscado en foros, ha buscado en redes sociales, en lo que ha ido encontrando. Entonces, con esa información que ha recuperado, esto es para que entendamos bien todo el proceso, ¿no? Ha elaborado ahora su respuesta, ¿vale? Pero no es copiado tal cual, sino que ha elaborado como un documento, ¿no? Con eso. Entonces, bueno, aquí te responde que si el líder de tal prevención fue fundado en el año 2000, dice, también tienes tu base, Joaquín, joder, o sea, de mí ya está. ¿Vale? La empresa nació en Albacete, con el tiempo se consolidó, ¿vale? Para decir, aquí cuenta entre de tal, socio de contenido, bueno, aquí tenéis todo esto, ¿vale? Especialidades declaradas, bueno, con lo cual aquí ya te ha dado una información, ya sabes que te tiene, que te recupera y que funciona, que esto también hay que probarlo. Esto tenéis que hacerlo ahora, no esperar un poco, pero hacerlo ahora después, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí tenéis toda la información y fijaos que aquí después, ¿vale? Aquí tenemos una serie de preguntas. Estas preguntas son las que ahora, mira, vamos a ver otra vez aquí, una vez que hemos hecho los resultados, ¿vale? Y aquí debajo, las preguntas esas que salen al final, en este caso en Perplexity, pero bueno, se podrá replicar también en otras, dice, estas sugerencias reflejan las dudas reales que personas que buscan cosas en Internet. Entonces, te está sugiriendo cosas que otros buscan, con lo cual te está diciendo ya a qué posibles preguntas nos podemos subir nosotros al carro para responder y que luego entren en nuestra web y nos citen, ¿no? Muy parecido a lo que pasaba antes con las propias palabras, palabras clave que buscábamos, ¿no? En SEO para que no estuvieran cubiertas y demás, ¿no? Entonces nos venimos aquí y ahora ¿qué hacemos? Pues esas preguntas se las pasamos. Mirad, creo que es sencillo. Esto es una forma sencilla de hacerlo. Copiamos esto, ¿vale? Vamos a cogerlo, lo copiamos. Un segundo. A ver si lo hago bien. Nada, no lo copio bien. Hago la leche. Ahora, ¿vale? Y ahora le digo, quiero que me elabores unos facts
sobre estas preguntas que te pongo a continuación. Ahí las tenemos. Y ahora las pego, ¿vale? Simplemente pegarlos de arriba, ¿vale? No lo digáis simplemente que lo haga, sino las copiáis y las pegáis. Y ahora esto pues me va a elaborar, ¿vale? Elaborando, ¿vale? Pom, pom, pom. ¿Vale? Pues aquí ya está haciendo todo su trabajo, ¿vale? Revisa, como veis, se mete en la web, ¿veis? Aquí ya a buscar más sitios, en otras páginas web y demás, para obtener las respuestas a esas preguntas que hemos cogido antes. Esto evidentemente se puede hacer más veces, ¿no? O con otras preguntas que tú tengas, ¿no? Entonces, fijaos cómo ya te va colocando, dice aquí tienes los FAQ elaborados tal, organizados por cada pregunta, ¿vale? Evolución de 2000, la influencia en PRL, nació en el año 2000, con el tiempo de la plataforma, fundador, ¿vale? Por aquí, ¿vale? Aquí te pone todo, ¿vale? Tipos de cursos de la sección de formación, beneficios de ser usuario pro, para haciendo publicidad, pero no, simplemente pues, poneros con ejemplo, un ejemplo que tengo yo a mano, ¿vale? Y aquí tenéis toda la información y tal, ¿no? Entonces, fijaos que aquí hay más, yo puedo seguir, ¿vale? Podría seguir haciendo. Entonces, yo ahora con esto, ¿vale? Lo puedo copiar, ¿vale? Esto simplemente para no perder tiempo, lo copiamos, ¿vale? Y fijaos que el siguiente paso que tenemos aquí, una vez que copiamos las preguntas estas, ahora le decimos que nos haga el FAQ este y ya tenemos el formato estructurado de pregunta-respuesta, ¿vale? Y ya lo que queremos es, que todavía no es pregunta del todo, ¿vale? Pero lo que queremos es que nos lo haga. Entonces esto, por ejemplo, nos podemos ir a ChatGPT, lo podemos seguir haciendo aquí, pero nos vamos a ir a ChatGPT y le vamos a decir, ¿vale? Bien, quiero que me ayudes a crear un JSON LD para utilizarlo como FAQ para los LLMs a partir de este contenido. Dale formato de pregunta-respuesta y teniendo en cuenta que va a ser para ese cometido. Ahora os digo qué programa estoy usando para meter el audio, ¿vale? Se llama Handy. Ahora lo pongo, ¿vale? Veis que lo hace bastante bien. Yo ya casi no escribo, intento no escribir, ¿vale? Porque total. Mirad, es este programa, ¿vale? Es gratuito, lo podéis instalar en vuestro propio ordenador y va como un tiro, ¿vale? Os lo pongo también por aquí, por el chat, ¿vale? Para que lo podáis instalar. Esto lo instalas en tu ordenador, es gratis y trabaja a nivel local, no se conecta con ninguna IA ni internet ni nada. Lo hago como apunte porque seguro que aquí se lo estaría preguntando, ¿no? Dice, ¿cómo le habla y le mete el texto también y tal, ¿no? Bueno, pues lo hago con ese programa. Le vamos a dar aquí ahora y veréis cómo me va a hacer ese formato, ¿vale? De archivo. Bueno, ahí lo estás preparando. El formato se llama FactPage, ¿vale? Que es el formato estructurado que se añade en las páginas. Y aquí ya me lo está creando, ¿veis? Este es el formato JSON ese que os decía, que no deja de ser un pequeño esquema como nos hacíamos cuando estudiábamos, o si estudiamos todavía. Lo que pasa es que veis que con sus llavecitas y sus historias, pues bueno, tienes un formato. Claro, aquí es que no se escapa nada, porque sabes todo de qué depende. Esto es entidad principal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, para la IA es muy sencillo, digamos, entre comillas, coger toda esta información y saber de qué va la cosa. Y fijaos cómo yo le he dicho a ChatGPT que me lo haga como pregunta-respuesta, cómo me lo está poniendo, no sé si lo veis bien, un poco más grande, cómo me está poniendo ahora ya todas las preguntitas, ¿vale? ¿Qué es Prevention Wall y cuándo nació? Prevention Wall, la plataforma, ¿Qué relevancia ha tenido Prevention Wall en el ámbito de la PRL? ¿Cuál ha sido la evolución de Prevention Wall y de su creación? Prevention Wall evolucionó. Todas estas preguntas es lo que este archivo yo ahora lo puedo incorporar a mi web, ¿vale? Ahora os digo también cómo se puede hacer, ¿vale? Esto es algo que es relativamente sencillo y que todos podemos hacer. O sea, lo estoy diciendo porque lo hagáis, no. En cuanto podáis, pues hacerlo, ¿vale? En Google lo va a entender muy bien, los asistentes de ella lo interpretan y aumenta la probabilidad de aparecer. Evidentemente esto no te garantiza que aparezcas. Te va a ayudar a que aparezcas, ¿vale? Aquí ya garantizar no se puede garantizar nada. El paso 4 sería la publicación e integrarla, por ejemplo, en JSON. Aquí hay 3 formas de hacerlo. O insertas el script dentro del G, ¿vale? Aquí pues le das, por ejemplo, al editor y lo editas, ¿vale? Aquí le tienes que poner esto, script type, ¿vale? Y luego, si lo quieres hacer más profesional, pues ya sería hacerlo a través del archivo function. Si alguien se dedica a estos temas, pues sabe de lo que estoy hablando, ¿vale? Y si no queréis complicaros la vida, también lo podéis hacer con plugin de SEO. Cualquier plugin de SEO, como el RankMath o el Yoast, tiene la opción de esto. O sea que tampoco hay ningún problema para poder hacerlo, ¿vale? Entonces, eso simplemente buscarlo o buscar un tutorial o le preguntas a ChatGPT cómo hacerlo y lo añades y eso ya lo tienes ahí añadido en tu página y la página, pues, lo haces en una página concreta si quieres o en todo el sitio, eso ya en todo el sitio un poco exagerado. Pero ponerlo, por ejemplo, en la página principal o donde queráis y a partir de ahí, pues el sistema ya va a ser capaz de cogerlo, ¿vale? Y ya por último, pues el impacto que va a tener es que con esa FAQ estructurada, pues los asistentes conversacionales, los buscadores con IA, la propia Google, todos lo van a poder entender. Va a estar basado en preguntas 100% reales, porque ya las hemos cogido de gente que ya estaba preguntando eso.
y la información ya va a estar perfectamente estructurada y empaquetada, como habéis visto aquí. Os lo pongo de nuevo para que lo veáis, ¿vale? Ahora que ya habrá terminado, ¿veis? Está todo perfectamente estructurado. Esto sigue por aquí, ¿eh? ¿Veis? Es que no se ve, pero las preguntas están aquí, las respuestas están aquí, ¿vale? Entonces, todas estas preguntas ya las tenemos perfectamente respondidas, y cuando la IA las coja y alguien luego lo pregunte en el propio ChatGPT o en el Gemini, donde sea, evidentemente pues ya lo tiene a huevo y te lo va a poder devolver, ¿vale? Es como si tuviéramos una especie de comercial también, ¿eh? Porque de alguna manera, si tú le das las instrucciones correctas, te va a vender también el producto, ¿vale? De alguna manera, ¿vale? Y la presencia omnicanal y demás, ¿vale? Y bueno, y como la regla de oro es que si el contenido no está estructurado, es invisible. O sea, aquí esto quedarlo como colorario de todo lo que hemos estado hablando, ¿vale? Como resultado un poquito de todo lo que hemos hablado. Recordar que, aunque sea un pelín técnico en algunas cosas, he intentado rebajarlo un poco, pero al final es lo que hay. Intentar que los contenidos estén lo más estructurados posible. Cuando digo estructurado, digo que, pues eso, los títulos, que si en Markdown, que si en JSON, que si tal, cosas lo mejor organizadillas, digamos, para que la IA vaya a tiro hecho y se traiga toda la información de una, ¿vale? Y nada más, muchísimas gracias. Ahora abrimos los 10 minutos que quedan para preguntas y estoy a vuestra disposición. Me tenéis ahí luego tendréis la presentación también. Me tenéis también ahí en esas direcciones, en LinkedIn y en esa web, en ese correo. Y cualquier cosa que necesitéis, por supuesto, también tenéis ITCAM. Cualquier cosilla que necesitéis también lo podéis hacer a través de ella. Y nada, muchísimas gracias por atender. Habéis aguantado porque es un poquillo duro hoy esto, porque hemos hablado de muchas cosas un poco técnicas, pero bueno. Y ahora ya, pues nada, estoy a vuestra disposición para las dudas que queráis. Y gracias por presentarnos estas estrategias para optimizar nuestra presencia digital basándonos en la IA. Lo dicho, bueno, tú mismo ya has ido respondiendo a las preguntas que han surgido en el transcurso del webinar, pero si alguien tiene alguna pregunta más, alguna cuestión, pues bueno, puede utilizar el chat, o incluso si quiere activarse en este momento el micrófono, también puede hacerlo sin problema. Vale. Pues adelante, cuando queráis. ¿Alguna preguntilla habrá, no? A ver, dice Raúl, ¿100 te queda una página? Sí, a la pregunta de Raúl, totalmente. De hecho, ya era importante e interesante antes, pero ahora pues todavía más, teniendo en cuenta también lo que hemos hablado antes, de añadirle ese formatito así un poco más específico para que la IA lo coja mejor. ¿Vale? Pero vamos, totalmente, sí. Más cositas. Espero que no os hayáis dormido todo. Os he matado un poco, pero bueno, es que, a ver, el tema es que no tiene mucho más, porque es un poco más técnico de lo que parece en el fondo, porque, a ver, os podía haber hablado de la IA, te da información y todo esto, ¿no? De cómo hacer búsquedas profundas y cosas así, pero es que eso es a nivel de usuario. Si aquí queremos ver cómo posicionar, tenemos que entender cómo es la máquina por dentro. Estamos hablando de cómo cambiar el aceite de un coche, no sé si me explico, ¿no? No podemos entrar en cosas demasiado superfluas porque si no, y aún así he intentado no meterme demasiado técnico, ¿vale? Bueno, ¿alguna preguntilla? ¿Algo más? Lo que queráis, ¿eh? ¿Cuál va a ser el número de la 11 del Día del Padre? Yo qué sé, lo que queráis. Espero que sea el que Cualquier pregunta, estoy segura que Joaquín nos responde sin problema. Así que... Bueno, eso, cuando me pregunta mucha gente, o lo habéis entendido muy bien o lo habéis entendido mucho. O sea, que no sé cómo tomármelo. Bueno, no tenéis ninguna dudilla. Nos quedan todavía unos minutos, sin problema. Algunos dedicáis a temas de SEO y esto. Lo digo, a lo mejor ya habéis empezado a meteros en este mundillo, ¿no? En esta disciplina. Vale, Fernando dice que lo he hecho todo perfecto. Vale, todo perfecto. Bueno, luego te mando un jamón. Luego me pasas la dirección y te mando un jamón CT. Dice, el gestor de mi web me entenderá y aceptará mis apuntes. Bueno, depende de lo que le pase, pero en principio sí, debería. Sí, a ver, también tienes que darle tiempo un poco a la gente que se ponga las pilas. Esto ha pasado siempre. Cuando ha habido algo nuevo, pues no todo el mundo va a la vez. O sea, yo recuerdo cuando empezábamos a hacer páginas web con editores visuales, que todavía había mucha gente que lo seguía programando a pelo, cogiendo plantillas y editándolas y cosas así. Entonces, no puedes esperar que la gente se actualice al mismo tiempo que va actualizándose la tecnología. Necesitamos un pelín de tiempo, pero oye, le puedes ayudar. En el peor de los casos, claro, bueno, a ver, no es que no sea, yo quiero pensar que todavía no se ha actualizado. Yo intentaría ayudarle a que se actualice. Le podéis pasar el vídeo, que luego va a estar en YouTube, yo qué sé.
Bueno, que si es rápido y fácil, sí, no complica, no es tan complicado. Otra cosa es que tengas mucha información en la web o quieres hacer una estrategia un poco más compleja, que es lo suyo. Yo aquí os he puesto un ejemplo, no solamente poner una FAQ, que evidentemente hay que trabajarlo un poco más. Entonces puede ser que te lleve un poquito más de tiempo, pero tampoco lo veo no lo veo tan distanciado de lo que hemos estado haciendo hasta ahora con el SEO. O sea, ya os digo, es como un SEO un poquito más serio, ¿no? Como un poquito más, que tienes que tener un poco más de cuidado, ¿vale? Pero tampoco lo veo una cosa que te tenga que llevar mucho tiempo, ¿vale? Nada, gracias, Anabel. Sí, bueno, es que han cambiado, es que nos hemos quedado debajo de otra capa, es lo que os digo. La web, fíjate, nosotros tenemos un portal que al principio Google, pues ya ves, nos mandaba una cantidad de visitas tremenda y conforme ha ido pasando el tiempo y con esto de las búsquedas con la IA, pues es que te afecta y te afecta después directamente también a tu nivel de facturación y a todo. O sea, que es algo más serio de lo que parece, ¿no? Es un tema baladí, ¿no? No es algo que sea simplemente por pasar el rato, ¿no? O un tema técnico, ¿no? Es que estamos hablando que de pronto pues ha irrumpido una nueva forma de acceder a la información que está en Internet, que es a través de estos sistemas, ¿no? Y claro, ya tenemos que entenderlo, si es que no nos queda otra. O entendemos cómo funciona esto por dentro o va a ser muy difícil que nosotros hagamos una respuesta, ¿no? Que esa es la historia, ¿no? Dice, Hay las una FAQ más pregunta nueva comunes, de Ana. sí, dice, las FAQ más comunes sobre nuestro sector para poder incluir en nuestra web y que las tengan en cuenta. Puedes hacerlo perfectamente, apoyaros en la IA, así para eso está. Aunque no lo hagas solo por ahí, o sea, busca también con Google, o sea, hazte tu propia batería de preguntas. Recordad también que hay un máximo, o sea, ya hemos hablado de los 2 megas esto, o sea, tampoco te puedes clavar ahí una página súper enorme, pero bueno, puedes crear varias. Podrías crear, por ejemplo, varias páginas cada una de una categoría, artículos también, ¿vale? Que hablen del tema. Los artículos hacerlos muy bien organizados, como os he dicho antes. O sea, al final es tener un pelín más de exigencia a la hora de hacer las cosas, ¿vale? Pero vamos, sí, lo podéis utilizar la IA también. Es un tema complejo para novatos, gracias Joaquín, dice José Manuel. Y después usted entiende un poco por qué mi desarrollador web utiliza este tipo de lenguaje para el posicionamiento, efectivamente. Al final, yo entiendo que en 1 hora y cuarto que hemos estado explicando esto, 1 hora y 20, no, es imposible que yo explique todas las... Porque la evolución de la web y la evolución de Internet en general ha sido grande desde que empezó. Nada más que el tema de los lenguajes, las cosas, me acuerdo cuando empezó el CSS, o sea, yo he vivido todos los cambios. Y es verdad que es complicado. Pero ahora mismo, pues lo que tenemos. O sea, ahora mismo esto es así, luego en un futuro, pues a lo mejor ya da igual, pero cuando las IAs tengan ventanas de contexto muy grandes, o sea, lo que es la capacidad que tienen de trabajar con la información y los costes sean muy bajos porque ya tengamos ordenadores que cueste muy poquito el procesarlo y tal, pues ahí la cosa cambiará, seguro. Pero a día de hoy es lo que hemos visto. ¿Vale? Y luego dice Una pregunta sobre para, Handy. sí, dice, para usar Handy bastaría simplemente con instalarlo, sí. Tiene unas teclas que es como si fuera una especie de walkie-talkie, que yo en mi caso creo que son las que vienen por defecto, que es el control y el espacio. Y entonces cuando las pulsas, tú hablas y cuando lo sueltas, pues te sale escrito. Ya está, no tiene más misterio. Luego la configuración tiene más cosas. Puedes cambiar el modelo, por si tu ordenador es más potente o menos, puedes poner uno que sea más preciso o menos. Pero bueno, por el que viene por defecto normalmente suele funcionar bien. ¿Vale? Y eso pues lo tenemos. Dice Javier, muy interesante, dice enviar el enlace de la grabación. Sí, nada, lo enviarán después. Pasen unos días, lo puedan editar y tal, lo publicarán. ¿Vale? Sí, en unos Y días os enviaremos la grabación y también la presentación que ha utilizado Joaquín y también os llegará, bueno, aprovecho para deciros que también os llegará la encuesta de satisfacción que os invitamos a responder. claro, Hugo también ha hecho una preguntilla. Hugo. Dice, entiendo que si todo lo que has dicho lo vas metiendo en el blog de nuestra web, los resultados no son iguales que si los pones con programación, como has dicho, con el lenguaje JSON. A ver, lo del JSON lo del archivo JSON es para dárselo todavía más fácil, porque es un archivo más compacto, que él va a coger ya directamente la información, pero no está pensado, eso está pensado solamente para la IA. O sea, eso es algo que debería de ir especificado, por ejemplo, en los archivos esos que hemos dicho antes, el ms.txt o tal, para que sea la IA la que entre y navegue. Es como si dijéramos la versión de tu web para los buscadores, o sea, para los rastreadores de los buscadores estos, ¿no? Entonces no es tanto que tú lo pongas ahí pegado debajo ni que se vea, ¿no? Es más bien que esté de forma paralela. En el header que no se vea o como un archivo que lo pueda descargar, algo así, ¿vale? Y dice, muchas gracias, ha sido claro y conciso, me ha ayudado a entender mejor el funcionamiento de la búsqueda de la IA. Dice Enrique, bueno, pues fenomenal. Gracias, Enrique. Pues lo tenemos, no sé si no hay nada más, creo que ya hemos cumplido. Sí, si no hay ninguna pregunta más, pues bueno, de nuevo agradecerte a ti, Joaquín, y agradecer también a todas las personas que se han unido esta tarde y nos han acompañado. Y bueno, que esperamos que las próximas actividades que hagamos dentro de las oficinas Acelera Pyme de ITCAM también sean de vuestro interés y os esperamos en las próximas. Muy bien, Un saludo. muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, paséis buena tarde. Hasta luego. Chao, igualmente.